Muy buenos días, muy buenas tardes. Es un gusto darles la bienvenida a esta última sesión del ciclo Imaginación, Transculturación y Traducción en las Literaturas y el Cine de los Caribes, que es una actividad que se ha realizado a lo largo del primer semestre de este año en coordinación con entre la Universidad de Costa Rica y el Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos de la Universidad de Chile. Todo esto en el marco del proyecto Connect Caribbean, Connected Worlds, que organiza o sea, en el cual participamos estos dos programas y muchas otras universidades europeas y latinoamericanas. Y este encuentro también cuenta con el apoyo del Centro de Investigaciones Históricas de América Central, de la Red Transcaribe y, como les decía, del Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos. Hemos tenido una serie de conferencias a lo largo de este primer semestre en las que hemos podido conversar y compartir investigaciones sobre distintos tópicos vinculados con la cultura, la literatura, la historia del Caribe. Y ahora tenemos nuestra última sesión que será presentada por el profesor Werner Mackenbach, y nos alegra mucho haber podido constituir como un grupo de diálogo, de intercambio y de conversación muy productiva en torno al Caribe. Y bueno, después les contaremos o ya les anunciaremos que tenemos pensada una continuación para el segundo semestre de estos encuentros. Entonces, hoy día cerramos una primera parte, pero que será reabierta el segundo semestre con información que ya les transmitiremos. Ahora le doy la palabra a Yanini Ruiz, que va a presentar al profesor Werner Mackenbach, quien después dará la conferencia. Cedo. Bueno, buenos días a todas y a todos. Realmente es un gusto y buenas tardes también a las personas que nos están escuchando en otras latitudes. Para mí es un gusto estar con ustedes hoy y voy a tener el placer de presentarles al profesor Werner Mackenbach. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que es su larga trayectoria. Y bueno, el profesor Werner Mackenbach es catedrático de la Escuela de Historia, investigador del Centro de Investigaciones Históricas de América Central e imparte clases en el programa de posgrado en Historia de la Universidad de Costa Rica. Es coordinador del Centro Regional de Centroamérica y el Caribe del María Sibila Merian Center for Advanced Latin American Studies e investigador, así como miembro de International Management Commitment del proyecto El Caribe, Origen del Mundo Moderno. De 2012 a 2018 fue catedrático Wilhelm von Alexander von Humboldt en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica y el Servicio Alemán de Intercambio Académico. El profesor Werner Mackenbach tiene múltiples investigaciones en las áreas de historia, política y literatura centroamericanas y el Caribe. Actualmente también es coordinador de la Red de Estudios Transariales, Transculturales del Caribe y Centroamérica. El día de hoy nos va a presentar la videoconferencia titulada El Caribe y África, nuevas perspectivas sobre el blackness, negritud y afrodescendencia. Les voy a decir que vamos a tener como el espacio de preguntas al final y las pueden hacer por medio del chat, las personas que están conectadas por el Zoom y también las personas que nos están viendo por Facebook. Sin más, ¿verdad? Rodeos, le voy a dar la palabra al profesor Werner Mackenbach. Muy buenos días, muy buenas tardes también de mi parte y gracias por estas amables presentaciones al inicio. Como saben, voy a hablar sobre esta temática que mencionó Giannini y para no comenzar de una manera muy pesada, voy a comenzar a presentarles un videoclip del salsero puertorriqueño Ismael Rivera. Y después vamos a seguir con la conferencia. Espero que funcione. ¿Ven la pantalla? Sí, sí se ve. A ver si se escucha también. ¿Se escucha? Sí. Bien. Voy a compartir otra vez pantalla para mostrarle.
¿Ven la pantalla? ¿Se ve? Sí. Ok. Bien. No voy a referirme ahora a esta canción de Ismael Rivera, sino voy a volver al final de mi conferencia a esta. Más bien voy a compartir algunas reflexiones acerca de estos puntos que ven aquí, que son los puntos que voy a tocar en esta conferencia. La búsqueda de identidad ha sido un tópico permanente y dominante en el pensamiento político y cultural y la literatura, así como en las artes del Caribe. Esto siempre me llamó la atención, que esta permanente búsqueda de la identidad, esta obsesión incluso de buscar una identidad en las literaturas, las artes, el pensamiento político y cultural de los Caribes y también de muchas partes de América Latina. Yo creo que hay varios acercamientos a una explicación de este fenómeno. El primer aspecto, sin duda, es el proceso traumático y prolongado de la conquista y de la colonización de finales del siglo XV al siglo XIX. Se estima que alrededor de 8 millones de indígenas murieron en el primer momento, en la primera fase de la conquista por los ibéricos de lo que hoy llamamos el subcontinente latinoamericano, especialmente por para decirlo así, la importación de enfermedades, pero también por otros actos crueles de violencia ejercida por los conquistadores. Y se ha hablado de este momento como el primer genocidio de amplitud grande en la era moderna. Un segundo aspecto es, sin lugar a dudas, la historia traumática de la trata de esclavos y de la esclavitud también a lo largo de varios siglos, del siglo XVI al siglo XIX. Sabemos que alrededor de 12.5 millones de esclavos fueron extraídos de África y llegaron más o menos 10.7 millones a las Américas, es decir, un 12% de los que embarcaron o fueron embarcados en África no llegaron a las Américas, sino no sobrevivieron este viaje transatlántico. En la gran mayoría, 90% se calcula de estos esclavos llegaron al Caribe y América del Sur. Un tercer momento que nos puede explicar también esta obsesión con la búsqueda de identidades son los movimientos independentistas como un proyecto excluyente de finales del siglo XVIII y el siglo XIX, un proyecto excluyente que excluyó una gran mayoría de las poblaciones indígenas y también afrodescendientes, especialmente en algunas regiones y estados de Caribe y de América del Sur. Si pensamos solamente en Bolivia, Guatemala, Perú y Brasil, es obvio, pero no son los únicos lugares donde se realizó este proyecto de liberalismo latinoamericano, de construcción de naciones independientes con base en la exclusión de grandes sectores de las poblaciones. Y el cuarto momento es el intervencionismo y la dominancia persistente del neocolonialismo, imperialismo estadounidense, especialmente a partir de finales del siglo XIX y el proceso acelerado de globalización que estamos viviendo
especialmente en la segunda parte del siglo XX e inicios del siglo XXI. Todos estos procesos, y seguramente hay otros aspectos más, han resultado en procesos de alienación política, económica, social y particularmente cultural y lingüística, y en estructuras de dominación y explotación que muchas veces se realizaron también en forma de genocidio o etnocidio hasta en el pasado reciente, si pensamos, por ejemplo, en la guerra prolongada en Guatemala, para solamente mencionar un ejemplo. A partir de inicios del siglo XX, especialmente, y muy en particular a partir de los años 20 y 30 del siglo pasado, han emergido múltiples movimientos culturales, políticos y sociales y también artísticos que reclaman de superar esta situación de alienación, de discriminación y exclusión. Y en lo que sigue voy a referirme especialmente a 4 momentos, como han visto al inicio en lo que era el índice de esta conferencia. El primer momento lo he llamado negritud y retorno a África. Este movimiento está muy vinculado con lo que se ha llamado la Harlem Renaissance en Estados Unidos y el Garveyismo también en Estados Unidos, pero también en otras partes del Caribe y de América Latina. Harlem Renaissance, como sabemos, era un movimiento cultural afroamericano con su capital simbólica y simbólico también en New York, en Harlem, y era parte de un movimiento negro mucho más amplio, en que se reconceptualizó el concepto de lo negro más allá en contra de estereotipos blancos y llegó a un despertar de una autoconciencia negra y este movimiento tenía amplia y profunda influencia en la literatura afroamericana y los movimientos por los derechos humanos más adelante, especialmente en la historia de Estados Unidos. Muy vinculado con este movimiento de Harlem Renaissance, podemos pensar también este movimiento del Garveyismo, que tiene su nombre de Marcus Mosiah Garvey, nacido en Jamaica a finales del siglo XIX y que murió en Londres en 1940. Y él fue el fundador y el líder de la UNIA, de la Universal Negro Improvement Association, que tenía presencia tanto en Estados Unidos, especialmente en New York, en Jamaica y el Caribe, y Costa Rica y Panamá, y también con su anhelo de regresar a África. Se estima que este movimiento de la UNIA organizó alrededor de 4 millones de negros en estos espacios que mencioné. Y lo que es muy importante es la fundación de esta empresa de Black Star Line, que era una línea de barcos que tenía el propósito de llevar a una población grande de negros de todo el mundo back to Africa, regreso a África. El anhelo, la idea era repatriar, como se dijo, a 400 millones de negros de diferentes regiones del mundo en África. Podemos hablar de este movimiento como un despertar de un racismo positivo, de un elogio de lo negro y de los negros y la raza negra, the black race, que está omnipresente en las publicaciones, los discursos, especialmente de Marcus Mosiah Garvey y de otros líderes militantes de su movimiento. Este movimiento Back to Africa, hay que decirlo ya de una vez, falla completamente por el rechazo
de los gobiernos africanos que no dejan entrar a los barcos, a las personas en los barcos de la Black Star Line a sus países. Pero hay que también insistir en que el garveyismo ha dejado huellas profundas en los movimientos siguientes. Para tener una pequeña idea de lo que era el pensamiento de Marcus Garvey, les saqué dos citas que dicen así. Uno es de una obra póstuma publicada por su viuda que reúne sus pensamientos, sus opiniones, donde dice: "The following preamble to the constitution of the organization was written by the founder and speaks for itself." And this, the Universal Negro Improvement Association and African Communities League is a social, friendly, humanitarian, charitable, educational, institutional, constructive, and expansive society, and is founded by persons desiring to the utmost to work for the general uplift of the Negro peoples of the world. And the members pledge themselves to do all in their power to conserve the rights of their noble race and to respect the rights of all mankind, believing always in the brotherhood of man and the fatherhood of God. The motto of the organization is one God, one aim, one destiny. One destiny, un destino. Un destino es también un destino geográfico, cultural, que es África. En su pensamiento, como ven, un elogio de la nobleza de la raza negra que es muy presente, está muy presente en su pensamiento. Y la otra faceta ya la mencioné, sale aquí muy claro en un discurso del año 1921 de Marcus Garvey en New York City, donde dice: "Let the world know that 400 million Negroes are prepared to die or live as free men. Despise us as much as you care, ignore us as much as you care. We are coming 400 million strong. We are coming with our woes behind us, with a memory of suffering behind us, whose and suffering of 300 years, they shall be our inspiration. My bulwark of strength in the conflict for freedom in Africa will be the 300 years of persecution and hardship left behind in this Western Hemisphere. Go on, climb ye the heats of liberty and cease not in well-doing until you have planted the banner of the red, the black, and the green on the hilltops of Africa." Aquí, como ven, esta idea de repatriar a alrededor de 400 millones de negros de todo el mundo en África. Este movimiento es seguido por un segundo momento que he llamado la negritud y el retorno al Caribe, no a África. Está muy vinculado con el movimiento de la así llamada négritude. On cessait d'être un étudiant essentiellement martiniquais, guadeloupéen, guyanais, africain, malgache, pour n'être plus qu'un seul et même étudiant noir. Terminé la vie en basse clause, se escribe en el primer número de la revista L'étudiant noir, el estudiante negro, publicado en 1934 en París, que en español sería: "Se deja de ser un estudiante esencialmente martiniqueño, guadalupeño, guyanés, africano, malgache, para ser no más que un estudiante negro, terminada la vida en un mundo cerrado". Esta publicación se puede tomar como la partida de nacimiento del movimiento de la negritud en París, especialmente creado este movimiento por Léon Gontran Damas de Guyana Francesa, Léopold Sédar Senghor y Birago Diop de Senegal y Aimé Césaire de Martinique. Y de hecho, Aimé Césaire fue tal vez la persona más importante, más emblemática en este movimiento de la negritud, y repito, iniciado, formado entre intelectuales africanos
caribeños en París, desde Europa. Aimé Césaire, como sabemos, nació en Martinica a inicios del siglo pasado y murió hace relativamente poco en el año 2008. Y el libro más importante, que es el libro fundacional del movimiento de la negritude, es el Cahier d'un retour au pays natal, publicado por primera vez en el año 1939 en la revista Volonté. En la primera parte de este libro, el retorno o el cuaderno del retorno al país natal, habla de Martinique como una isla de miseria, inercia, resignación y desesperación, y pronuncia su deseo de partir de esta isla. En la segunda parte ya cambia su posicionamiento, critica fuertemente el colonialismo y la tiranía europeos sobre el Caribe y comienza a hablar de mi tierra, Martinique, para finalmente en la tercera parte declarar claramente que acepta de estar aquí. Y dice, il est bon et légitime d'être nègre. Es hermoso y bueno y legítimo ser negro. Le saqué dos breves citas de este libro que voy a mostrarles ya. Lo que da aquí en este libro es también un elogio de la negritud y aboga por un retorno al país natal que no es África. Esto lo diferencia completamente del pensamiento de Marcus Garvey, sino es Martinica, es Martinique. Negritud, como sabemos, es un neologismo que no existía en francés. Negrura en francés es noirceur. Negritud es un concepto acuñado por Aimé Césaire y es mucho más que tener piel negra, sino es el reclamo de una cultura, una historia, una memoria propias, una proclamación de un alma negra. Pueden ver esto en estas citas, aquí la tengo en francés, pero voy a leerlas en español, del cuaderno de un retorno al país natal. Acepto completamente sin reserva a mi raza que ninguna ablución de hisopo y de lirio mezclados podría purificar. Mi raza roída de máculas, mi raza uva madura para pies ebrios, mi reina de los salivazos y de las lepras, mi reina de los látigos y de las escrófulas, mi reina de las escamas y de las cloasmas, o esas reinas que yo amaba antaño en los jardines primaverales y lejanos, con un fondo iluminado por todas las bujías de los castaños. Acepto. Y una segunda, también aquí, también en francés, que dice en español, mi negritud no es una piedra cuya sordera arremete contra el clamor del día. Mi negritud no es una mancha de agua muerta en el ojo muerto de la tierra. Mi negritud no es una torre ni una catedral. Se zambulle en la carne roja del suelo, se zambulle en la carne ardiente del cielo, agujerea el agobio opaco de su erguida paciencia. De ahí se desenvuelve ya un poquito más tarde, digamos unos incluso 40, 50 años más tarde, si pensamos el movimiento de negritud en sus inicios en los años 30, ya un tercer momento a partir de los años 80 especialmente, que he llamado en referencia a un libro muy importante publicado en el 89, Elogio de la Creolidad. Este elogio de la creolidad tal vez tiene su comienzo con esta frase que cito aquí en español: ni europeos, ni africanos, ni asiáticos, nosotros nos proclamamos criol.
pronunciadas estas palabras en un discurso en el Festival Caraïbe de 1988, cerca de París, otra vez, por Jean Bernabé, Patrick Chamoiseau y Raphaël Confiant, los tres también de la isla de Martinique. Este discurso fue publicado un año después en forma de libro bajo el título Éloge de la créolité en una editorial de una universidad estadounidense. Se coloca en la tradición de Aimé Césaire, pero también contesta las críticas de la negritude como un racismo antirracista, como dijo Jean-Paul Sartre en un ensayo de introducción a Aimé Césaire, y los tres martiniqueños hacen referencia a esta crítica y abogan por un elogio no de la negritud como tal, sino de la creolidad, la creolité, es decir, a una mezcla, un mestizaje como identidad caribeña, antillana, West Indian. La creolidad o creolité se define como un movimiento poético, artístico, en busca, como dicen, de nuestra memoria e historia en contra de las deformaciones y tergiversaciones de los colonialismos. Aquí abajo encuentran la referencia a este ensayo de Jean-Paul Sartre en esta antología de la nueva poesía negra y maldad de Leopoldo Sédar Senghor, no es MSC. Es interesante ver algunas opiniones que se expresan en este texto de Éloge de la créolité, elogio de la creolidad, que muy interesantemente fue publicado este libro en la traducción al español hasta el año 2011, y no en el Caribe, sino en Bogotá, que no tiene que ver geográficamente mucho con el Caribe, culturalmente ya es otra cosa. En este libro dicen, a un mundo totalmente racista, automutilado por sus cirugías coloniales, MSC le devolvió el África madre, el África matriz, la civilización negra. En el país denunció las dominaciones y con su escritura comprometida y que cogía impulsos al modo guerrero, dio duros golpes a las remoras post-esclavistas. La negritud cesariana engendró la adecuación de la sociedad creol a una conciencia más justa de sí misma. Fue la negritud cesariana la que nos abrió el camino hacia el aquí de una antillanidad desde entonces concebible y ella misma en marcha hacia otro grado de autenticidad que quedaba por nombrar. La negritud cesariana es un bautismo, el acto primero de nuestra dignidad restituida. Somos para siempre hijos de MSC, pero también podemos decir hijos rebeldes o contestatarios, como podemos ver también en esta cita donde dicen, la antillanidad no es accesible para nosotros sin visión interior, y la visión interior no es nada sin la total aceptación de nuestra creolidad. Nosotros nos declaramos creol, declaramos que la creolidad es el cimiento de nuestra cultura y que debe regir las fundaciones de nuestra antillanidad. La creolidad es el agregado interaccional y transaccional de los elementos culturales caribes, europeos, africanos, asiáticos y levantinos que el yugo de la historia reunió sobre el mismo suelo. Somos a la vez Europa, África, nutridos de aportes asiáticos, levantinos, hindúes,
y también tenemos marcas de la América precolombina. La creolidad es el mundo difractado pero recompuesto, un torbellino de significados en un solo significante, una totalidad. Como ven, ya no es la negritud, sino es la creolidad que le da una identidad a este proyecto del Eloge de la Creolité. Y es un proyecto especialmente de memoria, rescate poéticos, para decirlo de esta manera, un gran proyecto también de las artes. Como dice, nuestra historia, o más exactamente nuestras historias, naufragó en la historia colonial. La memoria colectiva es nuestra necesidad apremiante. Lo que creemos que es la historia antillana es solamente la historia de la colonización de las Antillas. Nuestra crónica, esto es muy importante, creo, está por debajo de las fechas, por debajo de los hechos inventariados. Somos hablas por debajo de la escritura. Solo el conocimiento poético, el conocimiento novelesco, el conocimiento literario, en breve, el conocimiento artístico podrá descubrirnos, percibirnos. Llevamos en estado evanescente a las reanimaciones de la conciencia. Paralelamente, se desarrolla también a partir de los años 80 y otra vez con un epicentro cultural de pensamiento importante que es la isla de Martinique, un cuarto que yo llamo un cuarto momento que he llamado un proceso de la creolidad a la creolización. Este modo de pensar, este nuevo momento está completamente vinculado con este personaje que fue Edouard Clisson, nacido en 28 en Martinica y fallecido hace relativamente poco también en París en el año 2011. Aquí ven algunas de sus obras, la famosa obra Le Discours antillais, el discurso antillano, hasta sus más recientes, más últimas publicaciones como el Tratado del Todo Mundo, entre muchas otras cosas como poesía, novelas y teatro. Él aboga no por una búsqueda de una identidad única, critica este concepto de la creolité, de la creolidad como un cimiento, sino insiste en identidades múltiples, diversas, relacionales, lo que él llama identité racine, identité relation, es decir, identidad raíz o enraizada contra identidad relación o relacional. Y entiende la creolización no como un estado, sino como un proceso permanente, cambiante permanentemente, no solamente en el Caribe en sus últimos libros, sino en todo el mundo. Aquí el famoso ensayo Traité du tout le monde, Poétique 4, publicado en el año 1997. Este pensamiento se ha caracterizado como un pensamiento rizomático, archipelágico, y el manglar se ha convertido en una metáfora dominante de este pensamiento. Aquí vemos una referencia, tanto una referencia a como una gran influencia en pensadores así llamados postestructuralistas como Deleuze y Guattari, con los que tenía un permanente intercambio. En Poetics of Relation, y puse aquí la traducción al inglés porque más personas dominan el inglés, creo, dice, what took place in the Caribbean, which could be summed up in the word creolization, approximates the idea of relation for us as nearly as possible. It is not merely an encounter, a shock and métissage, como decían Chamoiseau, Bernabé y Confiant, but a new and original dimension, allowing each person to be there and elsewhere, rooted and open, lost in the mountains,
and free beneath the sea in harmony and in errantry. Esto se refiere a sus definiciones de lo que es la identidad raíz, la root identity, y no voy a leerles esta cita, sino solamente mencionar dos aspectos como define él esta identidad enraizada. Primero, este mito de una creación, de un origen, de donde viene todo, y también su ubicación en un territorio definido, un territorio fijo como elementos definitorios de lo que él llama una identidad raíz. En contra de esto habla de una identidad relacional que no construye un mito de un origen, de una creación, de una fundación, sino habla de diferentes cambios a lo largo de la historia y también de diferentes espacios que se interconectan. Entonces aquí el pensamiento del contacto, del permanente intercambio y del permanente cambio es dominante en su definición de la identidad relacional. Y esto ve como lo más característico de los procesos de creolización en el Caribe, pero no solamente en el Caribe, sino también en muchas partes del mundo, especialmente en la actualidad, en su actualidad de finales del siglo XX e inicios del siglo XXI. Este pensamiento ha tenido mucha influencia y también ha tenido insumos de otros pensadores de los diferentes espacios del Caribe. Menciono aquí solamente a Antonio Benítez Rojo de Cuba y después en Estados Unidos con su libro fundacional La isla que se repite, donde desarrolla toda una teoría del caos, que también es retomado por Edouard Clisson o Edward Brathwaite de Barbados con su pensamiento de una identidad y continuidad a través de los océanos y no una identidad basada, enraizada en un lugar o un tiempo. Y también para solamente mencionar otra persona más, Maryse Condé de Guadalupe, que también piensa la creolidad y especialmente el papel importante de las mujeres y de las mujeres escritoras en todos estos procesos. Todo esto ha tenido un impacto importantísimo y ha influenciado y ha sido también influenciado por numerosas obras de ficción, poesía y teatro en las literaturas caribeñas, tanto hispano como franco y anglófonas, que no voy a hablar sobre esto. Esto fue tema de otra conferencia que di hace poco en el marco de Connect Caribbean, pero es importante que mucho de esto sea expresado a través especialmente de las diferentes formas de literatura en su gran diversidad, hasta también en las artes musicales y otras artes. Termino con estos 4 momentos y agrego una coda con algunas reflexiones propuestas para la discusión sobre el concepto de afrodescendencia y preguntándome si no sería mejor pensar en otros conceptos. Aquí pongo a manera de propuesta polémica tal vez el concepto de afroreferencia. Sabemos que el concepto de afrodescendencia fue acuñado en el marco de diferentes actividades promovidas por las Naciones Unidas, especialmente en la Conferencia Regional de las Américas en Santiago de Chile del 2000, en preparación de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las formas conexas de intolerancia en Durban, en África del Sur, de 2001, de donde se publicó la Declaración y Programa de Acción de Durban. La afrodescendencia se ha convertido en un concepto militante
en la lucha contra el racismo y la discriminación y por los derechos humanos, y es aceptado y apropiado por importantes sectores, no todos, pero por importantes sectores de las poblaciones llamadas o autollamadas afrodescendientes. Sin embargo, veo una problemática especialmente en las definiciones acuñadas en el marco de las Naciones Unidas, que principalmente se centran en los afrodescendientes como víctimas. Y esto pueden ver en esta cita que saqué de una publicación de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que se llama Afrodescendientes. Los afrodescendientes dicen, viven en muchos países del mundo, dispersos en la población local o formando comunidades. La mayor concentración puede encontrarse en América Latina y el Caribe, donde se estima que su número ascienda a 150 millones de personas. Son un grupo de víctimas concreto que continúan siendo discriminados como legado histórico de la trata transatlántica. Incluso los afrodescendientes cuyos antepasados no han sido esclavos sufren el racismo y la discriminación que todavía subsisten hoy día, muchas generaciones después de que se haya terminado el comercio de esclavos. Y también dicen en esta publicación de las Naciones Unidas, los afrodescendientes constituyen un grupo heterogéneo, con historias, experiencias e identidades diversas. Las circunstancias en que viven y los problemas que enfrentan son variados. Sin embargo, lo que los une es que se les ha denegado durante mucho tiempo la plena realización de sus derechos humanos y resulta posible destacar una serie de problemas comunes. Como ven aquí, reconocen en las Naciones Unidas las diversidades de esta población tan grande de alrededor de 150 millones en América Latina, pero los subsumen a un factor común que es la discriminación y el racismo. Y yo creo que nuestro trabajo como académicos tiene que ver, por supuesto, mucho con el compromiso contra la discriminación, contra el racismo, pero muchísimo tiene que ver también con hacer visible estas diversidades en lo que se llama la afrodescendencia. Por esto tengo mis dudas utilizar el concepto afrodescendencia así nomás como un concepto único en el debate científico, porque aquí creo que un gran problema es que descendencia es un concepto prestado de la biología, de la genética. Entonces, esto me parece sumamente problemático, o también del derecho, de la herencia, de la jurisdicción, y yo creo encerrar estas poblaciones en una definición biologicista, genética, es muy problemático porque invisibiliza las diversidades de estas poblaciones tan diferentes que tienen sus antecesores definitivamente en la trata, en la gran mayoría en la trata de esclavos desde África hacia los dos subcontinentes americanos. Entonces yo creo que hay un gran reto para nosotros pensar en un concepto no biologicista y no legalista para tratar estos fenómenos, y por esto puse a manera polémica esta palabra de afroreferencia, porque lo que vemos en la gran mayoría de estas poblaciones en sus culturas son permanentes referencias a lo africano en su diversidad, pero yo propondría pensarlo mucho más en términos de clisón, de referencia, de intercambio, y no en términos de descendencia que tiende siempre a un esencialismo que no aplica, creo, en este caso. Como ya dije,
creo que nuestra tarea es no solamente victimizar otra vez, también en conceptos teóricos, estas poblaciones, sino abrir nuestro trabajo para descubrir las identidades relacionales, las diversidades culturales y sus formas de convivencia. Esto creo que es un debate abierto. Hay una mezcla en estas poblaciones de identidades de origen, raíz, de identidades, contacto, relación. No podemos decir que el concepto de Clisson de identidad, relación es un concepto aceptado por todas estas poblaciones. Muchos insisten en la afrodescendencia, en un concepto que busca un origen, una raíz, pero conviven diferentes conceptos, incluso de los 4 momentos que mencioné en esta conferencia, en los diferentes productos culturales de pensamiento, productos artísticos. Estos 4 momentos propongo no entenderlos como periodos históricos limitados o pasados, más bien son simultáneos porque tienen influencia hasta hoy en día en diferentes pensadores, en diferentes poetas, en diferentes escritores y escritoras. Aquí veo un reto para la investigación académica, es decir, analizar los contextos y usos concretos, históricos cambiantes del concepto afrodescendencia y no trabajar con un concepto unívoco y esencialista como lo hacen estas declaraciones de las Naciones Unidas. Y un reto para el debate político-cultural lo veo en hacer visibles y también vivibles en la manera que podemos contribuir a esto, las diversidades relacionales que engloba el concepto afrodescendencia. Y voy a terminar con la referencia a esta canción Colobó de Ismael Rivera, que según mi criterio es un ejemplo muy claro de la mezcla de diferentes conceptos también, de la referencia a África. Por un lado es el orgullo de ser negro, también de la referencia a las costumbres africanas o venidas de África, pero al mismo tiempo es una ubicación muy clara, no en África, sino en el Caribe, en Colobó. Colobó se refiere a un espacio en Puerto Rico, es el municipio de Loíza, una sección en la costa norte de Puerto Rico, donde la gran mayoría de la población son los así llamados afrodescendientes, alrededor de 65%, donde Ismael Rivera trabajó también con estas poblaciones. Ismael Rivera, un salsero nacido en el año 1931 en Santurce, en Puerto Rico, donde también murió en el año 1987, llamado Maelo o el sonero mayor. Y lo que aquí veo como muy importante es que él desarrolla toda una teoría también de una nueva africanía que se basa en la diáspora africana, en el cimarronaje especialmente de estas poblaciones, especialmente de Puerto Rico. Él vivió también varios años en Panamá y especialmente trabajó con las poblaciones en Portobelo, en la costa del Caribe de Panamá. Y me refiero a esta canción en este sentido y llamo su atención a un artículo del científico social Daniel Mina, también de Puerto Rico, sobre Ismael Rivera y el pensamiento cimarrón por la soberanía panafricanista y pancaribeñista, que está por publicarse en el número 40 de la revista Istmo. Es muy interesante lo que dice él sobre este personaje casi olvidado o muy poco conocido fuera
de Puerto Rico, pero ha jugado un papel importante y ha tenido influencia en este pensamiento de una nueva africanía en el Caribe. Y con esto termino